Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos todos. Estoy dando Buenos un días, profe. lapso pequeño de tiempo mientras voy aquí dando el ingreso a los compañeros. Y nuevamente, muy bienvenidos a todos para iniciar este año de labores con la asignatura de química, de la cual solo tenemos una intensidad de 1 hora semanal. Y de esta solo se va a recoger una guía cada 4 semanas. Lo cual entonces lo que vamos a hacer es hacer una clase, durante esas 4 semanas podemos hacer una reunión o dos como máximo, dependiendo si ustedes lo requieren, niños, si de pronto requieren que se les vuelva a hacer otra reunión. Entonces, bueno, voy a poner mi cámara, qué pena con ustedes. Aquí ya mi cámara para que me puedan conocer bien y que para que podamos nosotros, pues sí, conocernos un poquito, ¿verdad, niños? Y que podamos sacarle provecho a esta asignatura. Es una asignatura muy importante. El objetivo es que todos aprendamos. Yo también aprendo de ustedes. Hay veces las preguntas que me hacen me obligan a que también yo aprenda. Igualmente, lo que quiero con esta asignatura es que generar en ustedes una iniciativa de que utilicen la química para su vida cotidiana, para poder interpretar fenómenos. Cuando se entiende también una asignatura como la química, nos maravillamos con la naturaleza, porque la entendemos mejor, porque nos sorprende más, por muchas cositas. Nos fascina ver la naturaleza desde el punto de vista químico, porque sabemos que es una obra espectacular. Y por eso entonces estamos invitados. Profe, Sí, te escucho, Marian. profe, no puedo prender la cámara porque tengo problemas de cámara. Ok, bueno, está bien, está bien. Es importante que prendamos cámara, muchachos, para el buen porte del uniforme. Recuerda que estamos en actividades académicas, ¿no? Y como de pronto que estamos en situación remota y hay veces no podemos entonces estar en un sitio específico, lejos de casa, ahora estamos acá, pero tenemos que colocar nuestra cámara para poder estar interactuando, hacer de pronto como ese remedio de lo que eran las clases presenciales antes del confinamiento, pero que tenemos que acomodarnos a trabajar y no perder esta parte tan importante que es vernos, que es que esa parte tan interesante que es que nosotros podamos interactuar, que nos conozcamos un poco. Santiago está levantando la mano, dime. Profesor, perdón por interrumpirlo. No te Primero, buenos preocupes. días. Buenos días. Isabela Bernal dice que no escucha nada. Isabela Bernal, pero ustedes me están escuchando, muchachos, todos. Pues nosotros Sí, sí, pero ella señor. dice que no. Bueno, entonces Isabela, Sí, señor. revisa a ver tu conexión de audio, puede suceder, porque si los chicos me están escuchando, entonces puede suceder entonces que es de pronto tu conexión. Hay veces cuando se usa, si se estás utilizando celular, revisa bien, hay veces es que de pronto estás cogiendo el celular y pues colocándole el dedo en alguna parte que tiene que ver con el audio. Eso puede suceder y es normal, a mí me ha pasado muchas veces. A veces ni siquiera me doy cuenta que no he activado el micrófono y estoy hablando y hay veces ni siquiera escucho a los muchachos. Todas estas son circunstancias. O sea, dice Aguilar, dice que sí escucha. Bueno, perfecto. Bernal es la que dice que de pronto no se está escuchando. Bueno, Isabela, esperemos que pronto puedas resolver tu problema de audio y nos puedas escuchar. Igualmente, Isabela Bernal dice que no escucha, caray, pero los demás niños me están escuchando, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces Sí, ahí señor. Sí, escucha la perfección. cuéntale a Isabela que muy seguramente es su conexión de audio. Bueno, muchachos, mi cámara se dañó. Bueno, no te preocupes, Deli. Estamos aquí. Esta primera clase tenemos esa flexibilidad, niños, no tengan afán, pero en las siguientes, porque el colegio nos exige que tengamos esa prudencia de que ustedes estén dispuestos para recibir la clase y se tienen que estar utilizando el uniforme de manera adecuada para recibir estas clases, porque estamos en una jornada académica y como jornada académica que estamos, entonces tenemos que cumplir algunos requisitos. Bien, bueno, muchachos, voy aquí a presentar mi pantalla. Bueno, aquí está Isabela Bernal. Ya Isabela Bernal volvió a ingresar. Sí, es la manera más adecuada, Isabela, porque hay veces es de pronto, hay veces, y revisa de pronto la configuración que tienes del Zoom. Sí, revisa. Profe, es que acabo de ingresar por el celular, pero por el computador no puedo Ah, escuchar nada. Por el es celular el sí puedo. computador, el micrófono del computador, tienes que revisarlo. Sí, y Ok. ok, es el micrófono del computador el que tienes que revisarlo a ver si muy seguramente te quedó desactivado. Vamos a compartir pantalla. Invito a que en las siguientes clases haya una participación masiva,
Yo doy una notica de más a los que asisten. No quiere decir que a los que no asisten yo les ponga mala nota jamás, porque hay que mirar las situaciones de conectividad de otros niños. Pero eso sí, muchachos, pues al que asiste por su esfuerzo de hacerlo, por de pronto esa disposición de hacerlo, hay que premiarlo con algo. Por eso yo tomo capturas de pantalla ahorita al final de la clase que me van a decir los chicos que asistieron. Bueno, vamos aquí a compartir la pantalla inmediatamente. Y entonces en el compartir pantalla, cuéntenme muchachos, ¿si están viendo bien la guía ahí en su pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, perfecto. señor. Entonces estamos viendo bien la guía perfectamente. Entonces, bueno, vamos a darle acceso a Miguel. Ya le dimos acceso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo voy a mostrar en esta guía? Primero que todos los temas que vamos a revisar durante el año. Esta guía tienes que entregarla, todavía tienes tiempo para el viernes 26 de febrero. O sea, quiere decir que no es este viernes, sino de este viernes en 15 días. Yo utilizo la plataforma del Classroom para que ustedes suban las guías. Entonces, en esa plataforma del Classroom, muchachos, es muy fácil. Ustedes tienen su cuenta de Gmail, ingresan ahí, despliegan arribita en la parte de derecha donde están unos punticos, le dan clic y ahí se despliega, buscan Classroom, ingresan y les va a pedir clave de la clase. Esa clave de la clase le dan la clave que está aquí, miren, la que está aquí, que les estoy reseñando. Ay, perdón, ese es para séptimo E. Para séptimo F, esta que está aquí, le dan esa clave y con esa ingresan al aula que yo abrí para ustedes. Y en esa aula, pues obviamente estarán las guías de grado séptimo y estará todo lo relacionado para que ustedes puedan contestar. Ahí mismo tienen que subir el trabajo, muchachos. Una condición. El trabajo es un documento, puede ser en Word, puede ser en PDF, en el que quieran. Es un documento, pero lo importante de este documento es que tiene que tener una portada. Que bueno, algunos niños dicen, profe, pero yo quiero hacerlo en el cuaderno. Genial, sensacional. Si quieres hacerlo en el cuaderno, simplemente tómale fotos a lo que desarrollas en tu cuaderno, los colocas en un documento en Word, le pones la portada donde vaya tu nombre completo y el grado. Son dos cositas que tienen que ir en la portada, no olviden, nombre completo y grado. Porque a veces algunos niños utilizan la cuenta de Gmail de un compañerito, del papá, y ocurre que es que de pronto, pues en la cuenta de Gmail está el nombre del papá o el nombre del compañerito y no está el nombre del estudiante que hizo el trabajo. Y entonces ahí tengo una dificultad para asignarle la calificación al que hizo el trabajo. Entonces en esa parte yo les ruego, muchachos, por favor, trabajo con portada, completica, documento en Word. Si lo quieren pasar a PDF, mucho mejor porque les pesa menos. Pueden primero trabajarlo en Word y luego lo convierten a PDF. Ahí facilito, lo hacen en el computador. Lo hacen ahí, despliegan la parte que dice de pronto imprimir o cuando vayan a guardarlo, despliegan la pestañita de abajo y esa pestañita de abajo en el cuadro de diálogo de guardar, ahí aparece PDF. Le dices PDF y lo guarda como PDF y lo puedes subir a la plataforma de Classroom. Esas son las condiciones, muchachos, de trabajo. No se les olvide que el plazo máximo aquí les estoy colocando para el viernes 26 de febrero, que tiene que entregar esta guía. Ahí está entonces todo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Generalidades de la química para grado séptimo y la clasificación de la materia para su estudio. Son dos cositas que tenemos que recalcar en esta guía. Y es una guía sencillísima, no quiero complicar inicialmente. De pronto con algunos conceptos, la química hay que hacer unas lecturas. Eso sí, los invito, niños, lean mucho, lean la guía completa, por favor, léanla, léanla. Tómense en el trabajo de leerla. Créanme, muchachos, que cuando desarrollamos nuestros hábitos para leer, vamos a ser no solamente mejores ciudadanos, sino que vamos a aprovecharla mejor la vida. No nos dediquemos solo al celular, a la televisión, sino nos dedicamos a leer, a aprender cosas, a sorprendernos con la naturaleza, cositas, lo que vemos a nuestro alrededor. Y estoy seguro que eso nos va a formar mejor. Y no solamente eso, nos va a distraer mucho más. Bueno, la presente guía, que tiene temas generales de la química de grado séptimo, la que en impresión general se basa en conocer, a grosso modo, lo que se verá este año en química de grado séptimo. La estrategia auxiliar será realmente mapas conceptuales y lecturas relacionadas. Bueno, aquí viene
siempre, muchachos, yo les coloco que antes de la clase hay unas preguntitas de exploración. Y en estas preguntitas de exploración, por ejemplo, vienen algunos apartes como, ¿por qué es importante la química para grado Z? ¿Por qué será que ellos tienen que enseñarte química? ¿Qué es la química? Pues la química es un lenguaje, muchachos. El mundo científico primero cogió todo lo que tú ves, todo lo que le llaman materia, y materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, como el aire, el agua. Vamos aquí a mirar un principio de la materia con este dibujito. Yo lleno un vasito con agua acá y le voy a colocar, le voy a esta piedra que ocupa ambos son materia. Y al colocar la piedrita entre el vaso con agua, pues el nivel de agua sube. Eso es lo más obvio. Lo vemos tan obvio, pero vamos a analizarlo un poquito. Entonces, ¿en cuánto subió el nivel del agua? Subió dependiendo del volumen de la piedra. ¿Por qué? Porque dos masas no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, lo cual quiere decir que entonces la roca, al ingresar al agua, tiene que desplazar el resto de agua y hacer que suba, y de esa manera entonces lo que sube es el volumen de la roca. Igualmente, cuando tú estás caminando, no quiere decir que tú hagas el aire hacia un lado, tú no atravieses, pero no quiere decir que tú atravieses el aire, ¿no? Tú estás, cuando caminas, haces el aire hacia un lado. Por eso cuando lanzas una piedra, la piedra después de un tiempo se detiene porque tiene que estar la piedra desplazando el aire y eso va quitándole la fuerza que tú le imprimiste al comienzo hasta que la piedra finalmente cae. ¿Sí ves? Esas son algunas circunstancias que tienes que considerar para poder que, porque el aire es materia. Ahora, si tú tomas un globo de esos de látex y lo empiezas a inflar, le vas aplicando aire, haciendo que el aire ocupe un espacio dentro del globo y el volumen del globo va aumentando. Eso demuestra por qué el aire es materia. Lo mismo cuando estás inflando una llanta. Son características muy importantes que tienes que tener en cuenta y que analizó el mundo científico hace muchísimos años para poder interpretar todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cuáles son los temas de química de grado séptimo que más llaman tu atención? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los temas de química de grado séptimo que llaman tu atención? Ahorita vamos a verlos y tú vas a escribir aquí en esta guía por qué te llaman la atención. Estas preguntitas de exploración generalmente las hacemos en las clases en línea, pero yo en esta ocasión, pues como estamos empezando, pero generalmente lo que hago es que ustedes, les hago estas preguntas y ustedes me las van contestando y basado en eso, pues vamos a asignar de pronto una que otra calificación. Bueno, muy bien. Vamos a ver unas generalidades. ¿Quién es el profesor? Este es mi nombre completo. Que ustedes me conozcan, mis datos están ahí en la primera guía. Bueno, aquí mi profesión, pues yo soy ingeniero, pero para ser educador he realizado estos estudios de educación ambiental, después me dio por estudiar una maestría. Bueno, este es mi correo institucional. Si tú quieres averiguar de qué se tratan estos, pues puedes hacerlo, ¿no? Sería interesante. Llevo 12 años en la institución y gustoso de poderles colaborar, niños, en su proceso de comprender la ciencia para aplicarlas en su vida cotidiana, sacar mejor provecho, disfrutar más la vida, porque sabemos e interpretamos. Usted es hace 12 años, o sea que cuando usted estaba estudiando yo ni había nacido. Ok, exactamente. Entonces, ¿por qué? Realmente, entonces, eso es un tiempo que apenas llevo en el colegio, ¿no? Bueno, comprenderás, te tienes que maravillar, comprender, porque las ciencias te van a ayudar a que tú te sorprendas, pero sobre todo a que respetes más la naturaleza. Entonces, comprender cómo debes aprovechar lo que tienes a tu alrededor sin hacer daño y teniendo en cuenta que cuando tú pasen los años, algún día serás mayor, después vas a trabajar, después serás entonces viejito y después, bueno, ya no existirás en muchísimos años, pero habrán otros que sí lo van a hacer y entonces lo que vas a gastar ahorita, tienes que dejar algo de eso, de lo que estás gastando de la naturaleza, para esas personas que van a venir después de ti. Entonces, por eso respetar la naturaleza contribuye a que las futuras generaciones tengan exactamente que comer y tengan que disfrutar de este hermoso planeta, así como lo hemos disfrutado todos. Entonces,
Eso es importante que se haga con la química, ¿no? Los temas, bueno, primero que todo, si indagas en el internet hay múltiples definiciones, pero tienes que escuchar que la química estudia la materia, o sea, todo lo que ocupa lugar en el espacio, y que estudia también de qué está hecha por dentro la materia, cómo está organizada, cómo está constituida y bajo qué circunstancias ocurre para que se combinen unas sustancias con otras y formen nuevas materias. Entonces, es sencillo. Entonces, por ejemplo, si tomas un pedazo de panela y la empiezas a partir en trozos pequeñitos, pequeñitos con el cuchillo, llegará un momento en que los trozos son tan pequeños que no los puedes ver. Pero la pregunta es, a pesar de que son tan pequeñitos que ya no los puedes ver, ¿los puedes seguir partiendo? Pues visiblemente ya no los ves, pero sí los puedes seguir partiendo. Pero llegará un momento en que ya si los divides más, ya no son panela. Pues bien, esa pregunta se le hicieron los griegos y los científicos hace muchísimos años. Y de ahí surgió el concepto de átomo. Por ejemplo, la madera es diferente a la panela. Ambos son sólidos, pero tienes que tener en cuenta que la madera y la panela están constituidas por los mismos elementos químicos. Pero ¿por qué son tan diferentes? Pues por la manera como se han organizado estos elementos y han conformado la panela y han conformado el papel. Como puedes ver, hay diferencias muy marcadas a simple vista, pero que las vas a entender mejor si haces una observación y un estudio profundo de lo que tienen cada una de las sustancias. Bueno, la razón de tanta variedad es realmente que químicamente existen sustancias diferentes, es decir, que pueden tener diferentes tipos de elementos o de pronto tienen los mismos pero en diferente proporción, caso de la panela y el papel. Igualmente, panela, papel y azúcar todos tienen los mismos elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero están organizados de forma diferente. Por eso la madera no tiene sabor, no se la puedes comer, etc. Es la manera como se ha organizado el carbono y el hidrógeno y oxígeno de una forma tan diferente en la madera y el papel a cómo se está organizando, por ejemplo, en la panela o en el azúcar. Bueno, como te das cuenta, la naturaleza está conformada por una cantidad de sustancias. Por ejemplo, cuando estás preparando una infusión, una agüita de hierbas, estás utilizando una planta. La planta es una mezcla de muchas sustancias químicas. Y cuando lo colocas en agua caliente, el agua caliente es un medio de extracción. ¿Y qué va a extraer de ahí? Una de tantas sustancias que están en esas hierbas aromáticas. Y esa sustancia es de un agradable sabor que de hecho nos coloca en un ambiente muy suave de relajamiento, que nos agrada mucho. Así creamos las bebidas aromáticas. Con esa idea tú puedes comprender, muchachos, que hay en la naturaleza muchísimas sustancias, que bien puedes clasificarlas como sustancias puras o como mezclas. Entonces, en este caso, yo te traigo aquí un ejemplito de este mineral. No es muy común aquí en Casanare, sí en Boyacá, es el óxido férrico. El óxido férrico es una sustancia pura, porque físicamente no lo puedo descomponer en otras sustancias más simples, ni filtrando, ni lavándolo, etcétera, va siempre a conservar su color rojo. Este óxido férrico lo tengo que, es una roca, y lo tengo que extraer de la naturaleza porque está unido o pegado a otros materiales como la arcilla. Y ahí está una mezcla. ¿Cómo separo la mezcla? Agrego agua y hace que la arcilla se vaya, me queda el óxido férrico, pero ese óxido férrico es una sustancia pura, ya no lo puedo físicamente descomponer en sustancias más simples, pero químicamente sí lo puedo descomponer en sustancias más simples. Le agrego, porque yo quiero separarle el oxígeno, y agrego una sustancia que sea más amiga del oxígeno que el hierro, y esta sustancia llamada monóxido de carbono, si la ves como la estoy representando, se lleva el oxígeno y deja el hierro solito. ¿Lo ves? Y obviamente ese monóxido se oxida y se vuelve un dióxido, un gas que también sale a la atmósfera. Pero date cuenta cómo conformamos hierro. Obvio, para que esto ocurra necesitamos 1800 grados centígrados. Es decir, que esto tiene que ocurrir dentro de un reactor o dentro de un horno. Bueno, pero desde luego te das cuenta de una cosa. Mira el proceso físico, separé la mezcla. Luego el proceso químico, separé los componentes de la sustancia pura, como lo puedes ver acá, y le saco provecho. En la antigüedad, si tú has visto las películas romanas por allá antiguas, donde las guerras eran por metales, por yacimientos de hierro,
este material de hierro era muy importante porque lo obtenían por minería y con este material, al hacer el proceso que les describo, obtenían metales para fabricar espadas para la guerra, para fabricar de pronto herramientas para el campo, utensilios para la cocina, vigas para sostener sus casas, y eso generaba desarrollo. Pues obviamente las guerras nunca han tenido justificación y nunca la van a tener, no tiene razón de ser eso, pero hay que tener en cuenta una cosita, pues que ellos luchaban era por buscar un desarrollo, porque por apoderarse de ese material que le permitiera tener un mejor desarrollo a su pueblo, a su civilización. Bueno, eso para recrear un poco y darte cuenta que la química ha existido siempre. ¿Desde cuándo el ser humano empezó a hacer química? Cuando el hombre descubrió el fuego. Cuando el hombre descubre el fuego, logra comprender que la oxidación de materiales como la madera producen otras sustancias que son gaseosas, pero que liberan gran cantidad de calor. Y al colocar alimentos al fuego, como por ejemplo la carne o un huevo, los iba a convertir en unas sustancias de más fácil digestión. Y por eso el hombre sacó ventaja de esto sobre otras especies. Además que podía ver en la noche y con el fuego asustaba a otras especies que antes lo depredaban a él. Tense en cuenta entonces cómo la química surgió. Y ahora bien, nosotros cómo clasificamos la materia, que es lo que estudia la química. Pues bien, la materia, que es todo lo que ocupa un lugar, son dos cositas, muchachos. O es sustancia pura o son mezclas. Entonces, las sustancias puras están conformadas por la misma sustancia a lo largo de su extensión. A lo largo del agua solo encontramos agua y tienen propiedades físicas y químicas muy definidas que las permiten distinguir de otras sustancias. Pero lo más importante es que estas sustancias puras las puedo representar o por un símbolo o por una fórmula química. No lo olvides. Mientras que las mezclas son la unión de dos o más sustancias puras. Un ejemplo. Yo tengo agua, es H2O, solo encuentro agua, eso es una sustancia pura. Tengo sal, una porción de sal, es NaCl. Y si las llego a mezclar, entonces ya tengo agua con sal. Aquí yo tengo una mezcla en la cual a lo largo de su extensión encuentro agua y sal. Pero aquí tengo una sustancia pura porque a lo largo del agua solo encuentro agua. A lo largo de la sal, en esta porción que estoy colocando de sal, a lo largo de la sal solo encuentro sal. Entonces, date cuenta que las sustancias puras las represento por una fórmula. El agua H2O, la sal NaCl, pero la mezcla agua con sal ya no puede tener fórmula. ¿No, muchachos? Entonces, para que eso quede clarísimo en estos procesos que nosotros estamos aquí tomando. Bueno, ejemplo de las sustancias puras como el agua, el óxido férrico, etc. Y aquí vienen los temitas que están para hacerse. Una parte de entorno químico donde vamos a mirar cómo se clasifica la materia con el estudio. Ya vimos una parte, las propiedades de la materia, o sea, cómo nosotros logramos clasificar una materia de otra, cómo está constituida internamente la materia, internamente qué tiene la materia. Un pedazo de ladrillo tiene partículas más pequeñas de otras sustancias, por eso el ladrillo es una mezcla y no tiene fórmula. Esas partículas pequeñitas, si las separamos, entonces cada una sería una sustancia pura, y de esas sustancias puras, si las empezamos a dividir, cada una de esas llegaríamos a un punto indivisible donde serían ¿qué? Moléculas. Pero si estamos hablando de elementos como el oro, entonces lo más pequeño del oro, al dividirlo muchas veces, pues va a ser un átomo de oro. Eso es lo que tenemos que comprender aquí en esta primera parte con estas guías, y también ver cómo se unen unos átomos con otros, ver lo que es el enlace químico, que eso genera algunas propiedades muy visibles. Y ahora los fenómenos físicos. Esa es una segunda parte que vamos a estudiar en cuarto periodo. ¿Y qué estudiamos ahí? La energía artificial, o sea, la energía eléctrica. ¿Cómo se generó la corriente eléctrica? ¿Cuáles son las formas principales de energía? Y cómo logramos nosotros evitar que la desperdiciemos. Aquí están los temas para química de grado séptimo: el entorno químico, clasificación de la materia, sustancias puras, la estructura interna de la materia, los modelos atómicos, cómo es el átomo según los científicos. Ese concepto tuvo que evolucionar, muchachos. Los científicos primero trataron de hacerse entender con un modelo explicativo, luego pasaron a otro y evolucionó eso en el tiempo hasta tener el modelo actual.
cómo se organizan. Una de las partículas que tiene el átomo por dentro son los electrones, cómo se organizan estos señores electrones alrededor del núcleo. Entonces, todo eso lo vamos a revisar. Temas de química, entonces aquí está, generalidades de la química, definición de química, clasificación de la materia, todo esto es las primeras dos guías, la estructura del átomo, serían entonces las siguientes guías en el segundo periodo, la distribución electrónica, los tipos de átomos, la organización de los átomos en la tabla periódica, los fenómenos, y eso sería segundo y tercer periodo. Cuarto periodo, vamos a ver fenómenos físicos donde vemos corriente eléctrica. ¿Sí? Divertido, ¿sí, muchachos? Eso va a ser muy sencillo y lo vamos a entender muy claramente. ¿Por qué es importante la química en grado séptimo? Primero que todo, la química es un lenguaje. Es un lenguaje que te permite comprender mejor lo que ves y cómo le sacas un mejor provecho a lo que ves sin hacerle daño a la naturaleza ni a otros seres vivos. Por ejemplo, hay que entender que una hoja de una plantica, eso es un ser vivo y es la parte de un ser vivo y está conformada por células. Estas células tienen cantidad de sustancias puras que las están conformando. Cada una de estas células es una unidad viviente. Entonces, todo eso, cuando tú ves una plantica y tienes toda esa información en tu mente, te vas a maravillar con ella. Vas a cuidarla, vas a ayudar a que de pronto no se te olvide aplicarle agüita y muchas otras cosas, porque como es un ser vivo, como es materia, ella necesita de otra materia. Otra materia como cuál, como el agua y como el aire. La luz no es materia, entonces, aunque las plantas necesitan de luz, la luz es energía, no es materia. Entonces, son algunas cositas que tienen que quedar claras después del grado séptimo. Todo esto hará importante que ustedes como estudiantes comprendan cómo se unen las partículas internas de la materia, cómo se unen para llegar a conformar las propiedades visibles que vemos nosotros en la materia. Bueno, ¿qué es materia, muchachos? Ya dijimos, la luz no es materia. ¿Y por qué la luz no es materia? Porque la luz no ocupa un lugar en el espacio. Si colocas el vaso con agua, ¿sí? Y le pones una linterna a un lado para que le pase la luz, entonces aquí pusiste la linterna, bueno, la luz atraviesa el vaso, pero no desplaza el agua, ¿sí ves? Entonces significa que efectivamente la luz no es materia. Además hay una cosita, todos los días nos llega la luz del sol, pero no nos llega ni el ruido ni la cantidad de masa de las explosiones que están ocurriendo en el sol. Quiere decir entonces que lo que nos está llegando es una no materia que es capaz de sostener la vida en la Tierra. Entonces, ahí está. La materia ocupa un lugar en el espacio, muchachos, y por eso si llevas cualquier masa, cualquier materia a una balanza, te va a dar un dato del peso, o sea, la cantidad de materia que tiene lo que tú estés llevando ahí. Sí, dime, por ahí para que se les... Entonces... No, profe, que le iba a decir a Laura que apagara el micrófono, pero... Ok, gracias, gracias. Bueno, si tomas un vasito con agua a la mitad y a este le introduces un trozo de plastilina esférica de unos 3 centímetros de diámetro, puedes consultar el concepto de diámetro, observarás que el nivel del agua que asciende. ¿Cuánto asciende? Pues la cantidad de agua desplazada será el volumen de la esfera de plastilina. Bueno, la clasificación de la materia. La materia son sustancias puras y mezclas. Yo les puse este cuadrito para ayudarles un poquito. El agua, obviamente, es una sustancia pura, tiene fórmula química. ¿A qué temperatura el agua congela a cero? El agua por debajo de cero es sólida, o sea, es hielo. Por encima de cero es líquida. Pero si la calentamos tanto hasta 100, el agua por encima de 100 se vuelve gaseosa, es un gas. Por eso cuando pones el agua en la estufa, llega un momento en que empieza a hervir, porque el agua empieza a convertirse en gas. ¿Qué densidad tiene? 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. ¿Cómo así es eso? Entonces, bueno, vamos a medir, ¿cómo mediríamos 1 centímetro cúbico de agua? Pues tomamos una jeringa, lo más sencillo, una jeringa, sin la aguja, por supuesto, ¿sí? Y te das cuenta que la jeringa tiene, bueno, aquí vamos, la jeringa tiene una medición al lado y esa medición es en centímetros cúbicos, eso es, ¿ya? Si tú metes la jeringa dentro de un recipiente con agua, no me quiere borrar, un recipiente con agua, bueno, aquí.
y luego desplazas el émbolo de la jeringa, o sea, esta partecita que es émbolo hacia arriba, entonces el agua va a ocupar este espacio. Si lo desplazas hasta el que dice 1, entonces ahí tendrías 1 centímetro cúbico de agua, ¿cierto? ¿Y qué nos quiere decir eso? Ese centímetro cúbico de agua, ¿cuánto pesa? Pues 1 gramo. Significa que 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo y esa es la densidad del agua. Pero hay algo muy importante, muchachos. El agua es la única que tiene densidad de 1. Si tomas alcohol, obviamente tomas 1 centímetro cúbico de alcohol, no va a pesar 1 gramo, va a pesar menos de 1 gramo. Igualmente, si tomas alcohol, lo enfrías, no se va a volver sólido a los 0 grados centígrados, a mucho menos. Tendrías que enfriar hasta menos 74 grados centígrados, o sea, muy frío, para que el alcohol se vuelva sólido. Sin embargo, el alcohol, si lo empiezas a calentar, apenas a 80 grados centígrados ya se vuelve gas. Es decir, que él es más volátil que el agua. Él se va a evaporar más fácil que el agua. Y la densidad del alcohol no es 1, es menor que la del agua. Bueno, esas son algunas características que tú tienes que distinguir de las sustancias puras. Y pusimos este ejemplito. Sustancias puras, algunas características que permiten diferenciarlas. Aquí puse el ejemplo del alcohol. Miren la fórmula del alcohol etílico tan común ahorita en esta época de confinamiento, porque lo estamos utilizando para limpiarnos las manos, limpiarnos los zapatos. Entramos a un centro comercial, nos aplican alcohol o gel de alcohol. Sin lugar a dudas, el alcohol es muy importante ahorita en estos momentos. Y la producción de alcohol que proviene del petróleo, pues es exagerada en este momento, ¿no? Igualmente, el alcohol que estamos nosotros utilizando, ¿por qué es tan bueno para prevenir esta circunstancia del COVID? Pues es tan bueno porque es una sustancia ácida, tiene un pH bajo. Y eso es. Entonces los microorganismos, los virus, no les va muy bien con sustancias de pH tan bajo como el alcohol. Entonces, ahí tenemos algo que nos favorece con respecto a eso, que a nosotros no nos afecta tanto el alcohol, no es corrosivo con nuestra piel, pero que a los virus sí les hace bastante daño. Entonces, al aplicarnos el alcohol en las manos, entonces estamos, si de pronto en algún momento tocamos una superficie que tenía estos agentes patógenos que se están transmitiendo, entonces con el alcohol los vamos a neutralizar. En el caso del hierro, fíjate que él es un metal, por eso es sólido a temperatura ambiente y para que se vuelva líquido hay que calentarlo hasta 1536, pero para que se vuelva gas hay que calentarlo hasta 3000. Mira cómo pesa de bastante el hierro. 1 centímetro cúbico de hierro pesa casi 7 veces más que el agua, perdón, casi 8 veces más que el agua, 7.8. Pesa casi 8 veces más de lo que pesa el agua. Por eso el hierro no flota sobre el agua, colocas una puntilla de hierro en un vaso y ella se va a ir al fondo del vaso porque pesa mucho más que el agua. A diferencia del aceite que pesa menos que el agua, y como aprovechamos de que el aceite no se disuelve en agua, si lo pones, él se queda flotando sobre el agua. También vemos algo de las mezclas. ¿Qué es la mezcla? Cuando se unen físicamente 2 o más sustancias puras. ¿Cómo diferencio una mezcla de una sustancia pura? Pues porque las mezclas las puedo separar por medios físicos, como la filtración, como la decantación, etc. Utilizo muchos medios físicos para separarlos, mientras que las sustancias puras no. Si yo tomo agua con sal, ¿cómo la separo? Pues pongo a hervir y el agua se va y me queda la sal, la separación de la mezcla. Pero si, ¿cómo voy a separar el agua con un medio físico, los componentes del agua? Pues con medios físicos no puedo, porque el agua es una sustancia pura. Es decir, que si yo cojo el agua, la pongo a calentar, pasa a estado gaseoso, pero sigue siendo agua, ¿ves? Sigue siendo H2O. Si la pongo a congelar, igualmente. La única manera es utilizando un proceso químico que se llama la electrólisis del agua, y ahí sí separaría el hidrógeno y el oxígeno del agua. Listo, muchachos. Des en cuenta que ustedes deben leer esa guía y profundizar un poquito más. ¿Y cuáles son las actividades que están generando tu calificación? En esta guía, bueno, primero que todo, eso es el trabajo que hay que hacer. Presenta 5 ejemplos de la cocina que sean sustancias puras. Por ejemplo, me pones la sal. ¿Sí? Debes colocar al frente por qué crees sustancias puras. ¿Por qué crees que la sal es sustancia pura? Bueno, profe, porque no la puedo separar en otras sustancias. Solamente la sal seguirá siendo sal. ¿Por qué más crees? Porque busco en el internet fórmula química de la sal y me arrojo NaCl. Eso quiere decir que es una sustancia pura porque todas las sustancias puras tienen fórmula química.
Profesor, ¿y el aceite también es una sustancia pura? El aceite de cocina también es una sustancia pura. Ese es el ácido oxadecanoico. Si quieres puedes consultar su fórmula. Esa es una sustancia pura. El azúcar también. Pero si dices jugo de naranja, pues ese sí ya no es una sustancia pura, porque tiene extracto de naranja más agua. Entonces, todas las naranjitas, recuerda que ellas almacenan agua. Entonces, si te das cuenta, entonces, si estamos hablando de que hay una diferencia importante que tú puedes ver en la cocina, puedes clasificar varios de las que son mezclas. Entonces, por ejemplo, puedes tomar el café. El café es una mezcla de agua con café. Puedes tomar, por ejemplo, si alguien me dice, no, profe, la papa tampoco es una sustancia pura porque si no tendría una fórmula química. Lo mismo las frutas, esas son mezclas de varias sustancias más simples. Entonces, entre esas sustancias más simples que tiene la papa, tienen los carbohidratos, tienen agua, tienen otras. Lo mismo va a suceder con varios de los alimentos. El arroz tiene varios componentes simples de sustancias puras, entonces el arroz también sería una mezcla. Entonces, así sucesivamente, muchachos, tomen 5 elementos de la naturaleza, de la cocina, perdón. La mejor manera de averiguar si son sustancias puras o mezclas es colocarle el nombre al internet y ver si te arroja una fórmula química. Si te arroja una fórmula química es una sustancia pura. Si no, entonces es porque es una mezcla. Entonces, así vas a ir a clasificar 5 sustancias diferentes y las clasificas 5 como sustancias puras y 5 como mezclas. O sea, tomas 10 sustancias, buscas de manera que las puedas categorizar como sustancias puras o mezclas. En el punto 3, yo les pido que muchachos hagan una historia con muñequitos, con personajes, donde la cual ustedes más coloquen o plasmen la importancia de la química para grado séptimo. Estos muñequitos lo pueden hacer en su cuaderno o en una hoja, le toman una foto, la anexan a su documento, a su trabajo en Word, que es el que van a presentar, para ver si ustedes leyeron los temas o lo que se tiene que ver en grado séptimo y trataron de armar una historia con eso. De ahí, ¿qué más tienes que hacer? Seleccionar 2 temas de tu interés. Para esto debes revisar los temas propuestos. ¿Cuál es el que te gusta más? No, decía, no, profe, yo quiero, me gusta más el tema de lo que tiene que ver con los átomos, porque hablaron una vez que la bomba atómica, y sé que la bomba atómica tiene que ver con los átomos. Bueno, sí, eso es cierto. Entonces, pues, si ese es tu tema de interés, pues entonces vas a decir, el tema de interés, profe, la estructura interna del átomo, porque quiero saber cómo es que fue que construyeron esa arma de destrucción masiva que causó tanto daño, bueno, muchas cosas. Ahora dice, imagínate que realizas con tus compañeros un paseo al río. Te pongo a imaginar. ¿Sí? Y pretendes aplicar, evidentemente, los conceptos de sustancias puras y mezclas. Tú vas a coger varias sustancias y le vas a colocar de esas si son sustancias puras o mezclas. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura. Por ejemplo, una roca es una mezcla. Aquí te pido complementar este cuadrito. La sangre es obviamente una mezcla. La fórmula química no hay. No tiene punto de fusión y ebullición. Densidad sí la tiene. Todo esto lo puedes consultar en el internet. Y ahora, Juanita tiene un proyecto en su finca y es implantar una granja integral. Pretende sembrar frutas, verduras y algunas hierbas aromáticas. Aquí vas a colocar la utilidad de la química que para que Juanita haga su proyecto de la granja. O sea, ¿para qué le sirve la química? ¿Ok? Completas esta tablita. Colocas tema por tema y un resumen, lo consultas, ves lo que trata y le pones un dibujito. Buscas algo en el internet. ¿Ves? Es sencillo. Bueno, muchachos, aquí voy a irme a captar los pantallazos porque el tiempo ya se me está acabando. Por favor, pónganme pantalla para captar los pantallazos. ¿Nos volvemos a conectar? No, muchachos, yo creo que aquí simplemente es captar los pantallazos Sí, eso sí. para la asistencia. Aquí ya los estoy captando. Listo. Ok, listo, muchachos. Ahí está el pantallazo de asistencia. Y entonces, y listo. Bueno, muchachos, ahí está grabando. Luego les envío grabación. Muchos éxitos, no demoran en cortarse. Cualquier cosita me preguntan. Me preguntan, muchachos, no lo duden hacerlo. WhatsApp, pueden utilizar cualquier medio y ahí estoy para poderles colaborar. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchos éxitos, síganse portando así de juiciosos, ¿sí? Que sigan saliendo y que saquen mucho provecho de esa guía de aprendizaje. Que les vaya muy bien, muchachos. Muchos éxitos, saludos a todas sus familias. Entonces ya